y también la visión de algunos expertos en el retail de supermercados, hablando del impacto de los anuncios del ministro Caputo en la evolución de los precios de la canasta básica, como para ir más o menos previendo qué puede pasar con el escenario inflacionario de los próximos meses. Invitamos al senador Enrique Bastorres, ex ministro de Hacienda y Economía de la provincia de Corrientes, a compartir con nosotros una charla y a que nos cuente desde el entendimiento económico y su conocimiento más de la lectura de lo que se viene, porque, a ver, todos sabíamos que se venía un ajuste. El presidente hizo campaña diciendo que iba a ajustar. No pegó un cartel por las calles, no repartió bolsas de mercadería. La gente le dio 57% de votos en segunda vuelta. Da la sensación de que la gente legitimó con fuerza ese ajuste y ordenamiento, pero hoy se sienten los precios. Enrique, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Pero muy bien. La primera reflexión que yo quisiera hacer es, me sorprende la claridad conceptual de los mensajes que recién detallabas. Eso habla a las claras de que la sociedad no está desorientada, no está dormida. Sí. Que interpretó bien las señales de la realidad, ¿no? Hay mucha pobreza. Exactamente. Yo creo que estamos en un proceso donde, a pesar de los graves problemas que tenemos, hay una conciencia colectiva respecto de algunas cuestiones. Y esto me trae a colación lo que ocurría en el 2001, cuando nosotros tuvimos que enfrentar una crisis muy profunda, peor en la provincia que en la nación, ¿no? ¿Ustedes recuerdan? Sí. Las cuasimonedas, todo lo que nos costó resolver esos problemas. Los otros días escuché una aseveración, algún fantasmita de las cuasimonedas de nuevo. Sí. Eso me hizo medio escalofrío. Algún escalofrío le dio, un recuerdo feo, ¿no? Sí, pero a nivel nacional, sí. Una manifestación, no sé si fue el presidente o quién, pero dijo, bueno, perdón, se terminan las transferencias discrecionales, la asistencia del Tesoro a las provincias, y bueno, las provincias por la Constitución saben lo que pueden hacer, y eso es tremendo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, el tema que nos ocupa es coyunturalmente las medidas que se anunciaron ayer. Sí. La primera opinión que yo tengo al respecto es que tiene olor a poco, pero creo que se justifica en la urgencia, en la medida de las urgencias. ¿A poco porque le parece que tendría que venir un plan después? Porque yo pensaba que se estaba trabajando en una articulación de un plan mucho más completo, más, digamos, abarcativo, integral, como siguiendo el tamaño de la responsabilidad que tiene Caputo en cuanto a la dimensión de su territorio ministerial, ¿no? Las áreas que dependen de Caputo son muy amplias, pero bueno, otorguémosle el justificativo de que se está armando el equipo, etcétera, etcétera. Las circunstancias especiales por las que atraviesa el partido que gobierna, ¿no? Que es un partido muy nuevo, que tiene que incorporar figuras de todos lados. Y otra cosa fundamental que hasta ahora yo no he escuchado nunca que se comente. Y es esta situación que, por cierto, es lamentable. Se terminó la carrera administrativa en la administración del Estado. No existen más funcionarios formados en la carrera administrativa. Esto tiene que ver con dos cuestiones. Tiene que ver con las decisiones políticas de poner a cualquiera, con las decisiones políticas de acomodar parientes, todas esas cosas, que es altamente criticada por estas épocas, ¿no? Y también porque se da la paradoja de que afuera se gana más que adentro del Estado, a esos niveles. Entonces, ahí es donde tenemos un grave problema, porque los cuadros técnicos, ¿no?, de ingenieros, en la Secretaría de Energía, cada vez están trabajando más estos profesionales en las consultorías que en los despachos donde se necesitan decisiones importantes con conocimiento técnico. Y esta ausencia de personal de carrera bien remunerado para que trabaje en el Estado, para que preste los servicios y controles a aquellos concesionados, no se encuentra. Esto es un hecho de la realidad
que hace mucho yo vengo comentando. O sea que la fuga de cerebro se da en la administración pública. Y la fuga de cerebro también se da en la administración pública. Gente formada, con trayectoria, con experiencia, son quizás relegadas a funciones que incluso, senador, resulta clave al momento del nuevo funcionario que tiene que saber, a ver, cómo funciona tal o cual oficina y sabe a qué persona ir a consultar, que está durante mucho tiempo en ese lugar, ¿no? Eso es así. Mire, a nosotros nos tocó una experiencia muy cercana, que fue cuando se paralizó la obra de la travesía urbana. Sí. El empresario a cargo de esta cuestión nos decía que ninguna modificación de obra logra que se puedan firmar porque los funcionarios nacionales temen tener que ir a declarar como Oropi si ponen una firma en algún lado. ¿No? Fíjense la envergadura que esto tiene. Una obra paralizada, sin dictamen, sin decisiones, sobre modificaciones que siempre ocurren en la obra pública, que debe haber modificaciones de todo tipo. Hablábamos del Canal 4 y el Canal 5, una cuestión que no estaba prevista en la obra. Sí. Bueno, yo me aboqué al tema porque necesitaba interiorizarme de los problemas. Estuve trabajando en ese sentido. Y verdaderamente me sorprendió esta afirmación que ningún funcionario de rango nacional, o sea, de planta y de rango, estaba dispuesto a poner la firma en ninguna modificación, porque si no son los primeros que llaman de Comodoro Pi. Y esas fueron las palabras que utilizó este empresario. Bueno, imagínense hay una ausencia de solvencia en el conocimiento. La gravedad del problema. Bueno, esto es parte de todo lo que nos está pasando, pero está bueno que la sociedad lo sepa, lo advierta, para ver si recuperamos una de las acciones de gobierno que tiene que hacer el gobierno de todas las jurisdicciones nacional, provincial y municipal, es recuperar la carrera administrativa de los cuadros técnicos, para que exista un mérito en ejercer la función en el Estado. Senador, hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni, habló de la regresión en el escenario de ganancias y devolución del IVA, que obviamente, si se da como él lo anunció, va a provocar que las provincias vuelvan a tener en su flujo de fondos esos recursos. Ustedes durante mucho tiempo, tanto el exgobernador Colombi como usted, y en la continuidad el gobernador Valdés, han plantado una idea para una provincia que muchas veces fue afectada por la discrecionalidad política, de la previsibilidad, o sea, de, sobre los fondos de coparticipación, establecer una conducta fiscal muy estricta, atender cuestiones salariales, atender cuestiones de inversión, pero también de ahorro. Y eso, a los que manejamos información, nos da la sensación, les da una fortaleza a los funcionarios y a la provincia toda de poder enfrentar este escenario de suspensión de los fondos discrecionales sin tanto temor. Ahora, esto que se anunció de ganancias, ¿nos vuelve al escenario previo al anuncio electoralista de Sergio Massa? A ver, vamos a razonar lo siguiente. El efecto de esta detracción que se le hace a las provincias de modo inconsulto, porque la verdad es esa, si bien sale por ley, la ley que determinó esta detracción o la eliminación de la carga fiscal sobre la cuarta categoría, que esencialmente no se discute. La cuarta categoría de ganancias son la remuneración de la prestación de servicios, sí, digamos, por sueldo, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí me gustaría detenerme, si me permitís, en dos cuestiones. A ver. Primero, que las altas rentas sobre las que recae la retención de impuestos a las ganancias no se dan en esta parte del país. O sea, los altos ingresos que se favorecen con esta medida y que es bueno que ese recurso vaya al consumo, por ejemplo, para mejorar la economía, no se da en esta región del país. Eso está absolutamente concentrado en el país central. Nosotros no tenemos ese nivel de sueldos, probablemente un escaso 3 o 4%. Entonces, lo que sufre la provincia en sus arcas provinciales por la merma de recursos que se coparticipan es largamente superior que el beneficio que genera ese consumo adicional. Eso es absolutamente injusto para las regiones asimétricas, sí, como es el Norte Grande, etcétera, etcétera. Es el primer punto de este tema, porque van a decir, pero ¿y entonces cómo? Y se sacan las retenciones. Lo que pasa es que eso... El país periférico no tiene impacto positivo. No tiene impacto positivo. La primera
pésima decisión de retirar esto, porque son vendehumo, ya sabemos que son vendehumo. Dicen, esto es porque vamos a sacar las retenciones. Sí, de los camioneros van a sacar retenciones. Yo no tengo nada en contra de los trabajadores del transporte. Lo que estoy en contra es de la conducción de los trabajadores del transporte, pues son extorsivos, ¿no? Bueno, hay varias cosas para decir ahí. Pero primero es que, la segunda cuestión es que la detracción de la modificación de impuestos a las ganancias en las provincias, y si se le agrega lo que estaba planteado con el IVA, son 4 nóminas salariales que pierde la provincia de Corrientes en materia de recursos. Esto no es pavada. Esto nos lleva a una situación casi similar a la del 2001, donde nosotros no nos alcanzaba la coparticipación por 2 razones. Primero, por la caída de actividad, y segundo, porque nos descontaban las deudas antes que llegue el recurso. Uh-huh. Entonces nosotros, con la coparticipación de Corrientes, se descontaba la mitad, y con la otra mitad no nos alcanzaba para pagar, pues se veían 4 meses de sueldo. Y además teníamos las cuasimonedas. Entonces era una situación bastante más difícil en Corrientes de lo que es hoy el país. Con lo cual, la conclusión es que se puede resolver. Con voluntad política, con esmero y con decisión, se puede resolver. Porque acá en Corrientes se hizo. Y esto nos lleva al planteo que hacía, el análisis que hacías recién. Solamente la profunda crisis, yo decir, me acuerdo en una oportunidad al entonces gobernador, la crisis es profunda, pero si es un poquito más profunda se van a aceptar los cambios que se está proponiendo. Y los cambios eran justamente arremangarse, echar el lomo, laburar y meterle para adelante. No había otra receta más que esa. Teníamos 3 ejes en la gestión: recuperar recursos, diferir los pagos de servicio de la deuda, pues no había para, y contener el gasto. Fueron 3 decisiones, ¿sí? Ahora, y eso es lo que el gobierno nacional hoy está haciendo para resolver algo que resolvió la provincia de Corrientes, que es primero el equilibrio fiscal y después el superávit. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se tiene superávit, o sea que los quedan, después de hacer todas las inversiones y gastos, sí, queda algo. Ese queda algo es para enfrentar los ciclos económicos. El primer ciclo económico que hay que tener es tener los recursos para pagar el medio aguinaldo y después el otro medio aguinaldo. Uh-huh. Eso es un primer ciclo un ciclo económico de cómo, sí, están establecidas las normas para pagar a las trabajadoras del Estado. Un ejemplo muy sencillo. Después hay otros ciclos económicos que tienen que ver con el financiamiento y con la obra pública, etcétera, etcétera, los servicios del Estado, que también tienen una dinámica similar. Por eso, tener ahorro significa garantizar inversiones. Este es un primer postulado de una conducta pública, y también le vale al sector privado, que no puede existir nunca inversión y desarrollo si previamente no hay ahorro. Usted habló recién de los tiempos políticos y de las decisiones correctas. ¿Cómo está viendo? Está bien, Milei está hace 72 horas sentado en el sillón de Rivadavia y están trabajando hace 3 días. Pero resultaría clave entonces establecer... Tomaron posesión hace 3 días. Cierto. Pero deberían haber estado trabajando mucho antes. Exacto. ¿Eso se nota? Bueno, me sorprende que estos anuncios, si bien son urgentes y muchos de ellos se pensaban que iban a ocurrir, ¿no? Porque algo había que hacer con el tipo de cambio, algo había que hacer con un montón de cosas, pero el recorte, por ejemplo, de gastos de la política es una señal muy fuerte, digamos, esto de reducir ministerios y que sea efectivamente así, esto de eliminar todos los contratos de la política, esto de eliminar los subsidios discrecionales, ¿no? Los anticipos del Tesoro discrecionales, porque eran absolutamente sesgados, ¿no? Y algunos hasta por encima de los topes que determina la ley para la asistencia del Tesoro.
esto de discriminar según la cara del cliente, digamos, según el color político. Sí. De esto estamos muy acostumbrados los correntinos. Si le doy 100 a Chaco, no le doy nada a Corrientes. Exactamente, es exorbitancia lo que iba. También en materia de inversiones de obras públicas, caso de vivienda, por ejemplo. La muletilla era no tienen proyecto, un verso total, pero bueno, ahí está. Ahora han probado un poquito de la medicina, pero el que siembra viento cosecha tempestades, nunca hay que olvidarse de esas cosas. Ahora, claramente me parece, senador, que lo que en algún momento puede parecer una debilidad respecto de la cuestión comparativa, cuando dice Corrientes no recibe fondos discrecionales, hoy en la crisis es una fortaleza. Yo me imagino... Y es un poco feo. Por supuesto, una fortaleza, claro. Pero esto está descrito desde hace mucho tiempo en la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque nosotros planteábamos en su momento, antes de modificar la norma, planteábamos que era absolutamente injusto que las provincias que lograban las metas fiscales que establecía la ley no tenían ningún premio. Es decir, bueno, también está equilibrado, listo, ya anda, volvete a tu casa. No se olvide que estábamos frente a un gobierno que decía que la meritocracia no correspondía. Bueno, pero tampoco era anterior. Porque en el gobierno de Macri, yo lo tengo que decir con todas las letras. Sí. En el gobierno de Macri, después de la elección de medio término, nos mandaron al rincón. Sí. ¿Está claro? Entonces hay que decir con todas las letras. No, Acá hay funcionarios. Y de hecho en algunos reclamos históricos, como Yacireta, tampoco respondieron. Sí, por supuesto, que esa es otra cosa. Fíjense, se van a eliminar los subsidios. Y yo pregunto, los subsidios está bien, son una discrecionalidad del gobierno nacional, pero ¿y los recursos que nos pertenecen, que no deberían ser discrecionales, sino automáticos, como el regalía de Salto Grande? Resulta que eso también pasa por la discrecionalidad. Hay que ir preso, pero bueno. Ahora yo le decía, esa fortaleza que ustedes plantaron con un modelo, hoy a la provincia de alguna manera la hace inmune respecto de la discrecionalidad. ¿Y qué problema tiene, por ejemplo, Leandro Esdero? Que llega al gobierno del Chaco con una provincia acostumbrada a los fondos discrecionales y que ahora no los va a tener. O Kicillof. Esdero, Puyaro, Frigerio. Tres provincias peronistas que ahora son de o Kicillof, el mismo Kicillof. Desde ayer estuve con Rogelio, asistí a su asunción, porque es, además de todo lo que hizo por Corrientes. ¿No fue el que le mandó el rincón a Corrientes, no es cierto? No. Ese fue el funcionario del macrismo, por eso quería hacer esta aclaración. Este fue el funcionario del gobierno de Macri que más ayudó a Corrientes, presencialmente y con obras. Yo tengo que hacer un público agradecimiento a este funcionario. No así Marcos Peña, no así Dietri, no así un montón que estuvieron en el gobierno de Macri y no hicieron nada. No hicieron nada. Ajá. Y yo en ese momento, por una cuestión de estrategia y prolijidad política, me tenía que tragar el sapo. Sí, pero ahora no, yo los veo caminando por la provincia de Corrientes a estos funcionarios y le voy a sacar la amarilla y no sé si la roja. Bueno, pero cerrando la idea, esas provincias acostumbradas a lo discrecional hoy la van a pasar mal, ¿eh? Por supuesto que van a tener mucho más problemas. Yo dije los otros días, las provincias que han sostenido el equilibrio fiscal y han logrado en algunos casos superar el primario, y superar el financiero es más difícil, pero que han logrado superávit, están garantizando el futuro de la provincia. Le pido una respuesta corta porque ya se vienen las noticias. ¿Cuántos meses cree usted que con estas medidas de emergencia la gente va a sentir fuerte el cimbronazo y después la cosa va a ir en tendencia decreciente? Mire, ningún plan económico, ninguna decisión de este tipo es drástica y urgente. La decisión drástica y urgente se tomó, la urgencia se nota que es una urgencia, ¿no? Que tiene mucho de contenido de mensaje de urgencia. Pero las consecuencias cuando impactan en los sectores son aletargadas, o sea, se dan en el tiempo, ¿no? Algunos empeora la situación para algunos actores económicos y inicialmente hace un pico, digamos, de sustitución, y después esto se acomoda. El sinceramiento de precios, básicamente lo que es tarifa y lo que es que es el retiro de subsidios, ¿no? Sí. Y lo que es la corrección del tipo de cambio mayorista, esto
va a llevar a un sinceramiento del precio que tiene que reacomodar todo. Ujú. Esto es un cimbronazo fuerte. Sí, digamos. sí, por supuesto. Si bien algunos estaban alertados, algunos estaban en esta situación, se encuentran con esta modificación drástica, pero con una respuesta que el bolsillo de la gente no alcanza para reacomodar la economía y mejorar el consumo. Esto es una situación que se da, y es una situación que va a llevar un tiempo. No sé en cuántos meses, pero nosotros en los próximos 2 o 3 meses, porque también coincide con el receso Sí. del verano, ¿no? Y vacaciones y todas estas cosas. Nosotros allá por marzo, abril, vamos a ver los primeros resultados de esta medida. Vamos a avisorar la tendencia, y esto no quiere decir que vamos a estar en El cambio sea súbito, claro. el cambio. O sea que no hay que tener, digamos, no hay que ser impaciente con estas cosas. Ministro, senador, exministro de Economía, Enrique Bastorres, muchas gracias por esta presencia y bueno, nos gustaría prolongar la charla, pero ya me tengo que ir a la pausa y ya vienen las noticias. No, gracias a usted por lo menos para reflexionar un ratito, ¿no? El gusto. Pausa. Perdón, sí. Hay un tema que hay que señalar, ¿no? La duplicación de la OH y el 50% de la tarjeta le falta algo, que es el acuerdo de precio atrás. Los comercios y los abastecedores de estos insumos que van a tener por la tarjeta los códigos de cuáles son los bienes y no todo solamente peso, es una gran oportunidad de acomodar precios, sobre todo los precios que afectan a la canasta básica social. No debe perder el gobierno la oportunidad de hacer esta corrección. Se eliminan los intermediadores, pero hay que acordar con los supermercadistas cuáles son los bienes que leche, pañal, aceite, lo básico, arroz, eso que tienen un código, que tienen una trazabilidad, tienen que tener una permanencia de precio por lo menos mensual. Pausa, Tere. Sí, señor.